¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en nuestro encuentro semanal. ¡Qué alegría! Con COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas importantes de salud que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar del sueño, vamos a hablar de escarlatina y vamos a hablar también de las quemaduras provocadas por el sol. Así que empieza el programa de esta manera. Bueno, me encanta el tema que vamos a tratar con el farmacéutico Horacio Benjerou, como siempre, sumamente interesante. Vamos a hablar del sueño, Horacio. Yo creo que el sueño es tan importante. Función primordial. Primordial, ¿no? Primordial. Entonces tenemos dos estados. Sí. Dos estados. Vigilia y sueño. ¿No? Entonces, Cuando nos vamos a dormir. ¿Cuándo nos vamos a dormir? Entonces, en el momento que nos vamos a dormir, arranca un proceso de 4 etapas, ¿no? Que cumple una función. Es una función de recuperación. Sí. De recuperación. Es que lo que sentimos, cuando estamos cansados y nos vamos a la cama, uno siente que tiene que recuperarse. Entonces, claro. La primera etapa, cuando entramos en el sueño, se llama somnolencia, ¿no? Y después viene una etapa 2, ¿no? En la cual ya vamos penetrando, que se llama la etapa que no hay movimiento ocular, ¿no? No REM. REM sería la última etapa, que es el de movimiento ocular. Sí. Entonces, esas dos primeras etapas cumplen la función de la recuperación física. Trabaja sobre el cuerpo físico. Sí. Después tenemos una tercera etapa que ya caemos como en un pozo. Sí. Es el sueño profundo. El famoso sueño profundo. Ahí ¿no? No tenemos, digamos, supuestamente conciencia. Sí. Porque esa parte se mantiene a lo largo de las 4 etapas. Perfecto. O sea que es decir, no es, digamos, el sueño no es que nos evadimos de todo, no, al contrario, es decir, hay una parte nuestra que sigue trabajando, que es el inconsciente. Es inconsciente que a veces provoca que cuando hay temas no resueltos o todo, uno se despierte. Y ahí entra la cuarta, que es la REM, que es la onírica. Claro. Que ahí es donde aparece el famoso y querido doctor Sigmund Freud, que en el año 1900 interpreta los sueños que caen en esa cuarta etapa, en la etapa onírica. Entonces, esas 3 primeras etapas trabajan sobre el cuerpo físico y la última etapa trabaja sobre la mente. Es como... nosotros vamos a poder funcionar al día siguiente porque es en esa cuarta etapa de sueño onírico hay como una limpieza, ¿no? Qué interesante. Es decir, a nivel mental. Sí, ¿no? Qué bueno. Entonces nos prepara para cuando despertamos podamos tener de nuevo todas las actividades que tuvimos el día anterior. Perfecto, ¿no? Claro. Entonces, por eso es tan importante, digamos, cumplir las 4 etapas. Sí. Ahí... ¿Que se cumplen sí o sí o hay que hacer algún tipo ahí está el problema. de situación? Normalmente esas etapas tienen una duración de acuerdo a la edad del individuo. Es decir, un individuo mediano trabajaría sobre 8 horas. Sí. ¿No? Pero, por ejemplo, los niños trabajan más de 8 horas. Sí. Porque están, digamos, desarrollando esa etapa de 8 horas. Claro. Y cuando damos la curva de los 60-70, ahí se revierte, ¿no? Es decir, dormimos menos. Menos, es cierto. Porque no lo necesitamos. No. No lo necesitamos. Nuestra actividad diaria decrece y nuestra actividad mental está un poco más acotada. Entonces, digamos, todos esos procesos hacen que el individuo no necesite y aparece como que te despertás antes. Claro. Pero eso no es insomnio. No. Acá hay 3 patologías que tenemos que mencionar. Sí. ¿No?
Una es la apnea del sueño. La apnea del sueño es el momento en que dejamos de respirar. Sí, con ronquido. Exacto. Hay momentos que dejamos de respirar, son cortitos, ¿no? Y el individuo tiene como saltos, ¿no? Se sobresalta. Sobresalta, Claro. porque se queda sin oxígeno y se sobresalta. Entonces ahí caemos en el insomnio. El insomnio es muy complicado porque nos despertamos. Entonces, como rompimos ese circuito... Nos despertamos y nos da bronca despertarnos. Porque cuando estamos en ese primer periodo de la ensoñación, ¿no? Que estamos ahí como en una especie de flotando en algún lugar y hay un ruido, algo que nos despierta, nos da bronca porque uno dice, estaba bien, ¿por qué me desperté ahora? ¿No? Bueno, si eso sucede a las 2 horas, chao, sonaste. Claro, claro. Porque volver a hacer todo el proceso es prácticamente imposible. Imposible, claro. Y después tenés... Perdón, yo te interrumpí, entonces hablábamos del insomnio. El insomnio. Sí. El insomnio te despertaste. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué haces? Te tenés que levantar. Sí. ¿No? Sí. No te podés volver a dormir, No. es tremendo. Sí. ¿No? Y después hay una que se llama narcolepsia. ¿Cuál es esa? La narcolepsia. La narcolepsia es, nosotros habíamos hablado de que hay un momento que estamos en un sueño profundo, ¿no? Eso a veces nos sucede durante la vigilia. Nos quedamos dormidos en un sueño profundo durante la vigilia. Claro. ¿No? No dura más de 15 minutos, pero nos dormimos como nos dormimos la noche anterior en ese momento que quedamos totalmente dormidos. Yo he visto gente en restaurantes, en una mesa, que se duermen y bueno, me decían, no, claro, tiene un problema, claro, narcolepsia. Se llama narcolepsia. Perfecto, ¿no? Claro. Entonces, no dura más de 15, 20 minutos. Y nos despertamos y no pasó nada. Nada. Porque eso sucede durante la vigilia. El insomnio cuando estamos durmiendo. Cuando estamos durmiendo. Que a las 2, 3 de la mañana nos despertamos y vemos todo oscuro y se nos ocurre mirar en el celular qué hora es y listo. No podemos No podemos volver a dormir porque es todo un proceso que lleva... No podemos entrar en somnolencia ahí de nuevo. Claro. Perfecto. Horacio, para concluir, porque ya tengo que irme a la pausa, digamos, tratar de cuidar el sueño. Sí. Tratar de pensar que es algo muy valioso también. Si no, al día siguiente, los estudios marcan que esa persona que durmió mal, al día siguiente choca. Sí, no tiene reflejos. No tiene reflejos. Claro. ¿No? Sí. Es decir, hay un mal humor también. Exactamente, hay un desfasaje. Es decir, te faltan horas de sueño. Perfecto. Hay que respetarlas. Hay que respetarlo, al sueño. Al sueño. Bueno, gracias Horacio, nos volveremos a ver. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Muy bien, y ha llegado la farmacéutica Miriam Viniegra. Y yo le preguntaba recién, porque vamos a hablar de escarlatina. Yo decía, es una enfermedad que no la escucho tan frecuentemente, pero debe, por supuesto, existir desde ya. Claro, porque la escarlatina antes, cuando no había antibióticos para tratarla, era una enfermedad que tenía un curso grave. Grave, claro. Y podía transformarse después en complicaciones y producir problemas renales o fiebre reumática. O sea, que se hablaba con más preocupación. Exacto. Ahora vamos a definir qué es la escarlatina. Bueno, la escarlatina es una enfermedad infectocontagiosa que está producida por una bacteria que se llama Streptococcus tipo A. En general, el Streptococcus produce una amigdalitis o una faringitis y a posteriori aparece la escarlatina. Porque ¿cómo se manifiesta? ¿Con qué aparece? La bacteria lo que hace, produce una toxina que es la que produce los síntomas de la escarlatina, que se llama también fiebre escarlata, porque el paciente se pone todo colorado. Claro.
Se manifiesta con fiebre muy alta, dolor de garganta y la aparición de placas en la piel muy características porque son rugosas, parecen papel de lija y se empiezan a descamar. Mira, paciente, placas, o sea... Como si fuera una quemadura de sol extendida, que es muy rugosa y áspera. Sí, claro, con particularidades definidas. En general aparece primero en la zona del cuello y la cara, y luego se extiende especialmente en todo el cuerpo en la zona de pliegues. La característica es la lengua se cubre de un color blanco y luego se expresa lo que se llama una lengua de fresa, porque se pone de color rojo y con protuberancia. ¿Y eso es doloroso? Para comer, pensaba, para tomar. Hay problemas para deglutir, por supuesto, porque está inflamada la garganta. Ahora es como casi una reacción alérgica, ¿no? Que parece una reacción alérgica, pero no. Está mediada por la aparición de una bacteria. El problema es la bacteria. Entonces, lo que hay que hacer es tratarla. No es grave la enfermedad porque hoy se trata con antibióticos, se trata con penicilina. Si el paciente es alérgico a la penicilina, será acitromicina o eritromicina. Y lo que es importante es cumplir todo el tratamiento, que son 10 días de tratamiento. Eso me parece fundamental detenernos acá, porque muchas veces la gente cuando empieza un tratamiento y ve la mejoría lo abandona. Y dice, bueno, total, ¿para qué voy a seguir los 10 días? Exacto. ¿Por qué es importante seguir los 10 días? Porque hay que eliminar totalmente la bacteria. Porque si no, la bacteria queda dando vueltas por ahí y se producen otras enfermedades. Puede haber una sinusitis, puede haber una inflamación de articulaciones, se puede aparecer una glomerulonefritis, que es un problema renal grave, o incluso, como ya te dije antes, la fiebre reumática, que produce problemas cardíacos. Entonces, importantísimo cumplir los 10 días de tratamiento. Los síntomas duran aproximadamente entre 5 y 7 días, pero la descamación de la piel puede durar 2 o 3 semanas. Más tiempo también, claro. ¿Y la piel vuelve a su estado original? Bueno, la piel vuelve. No queda, porque debe ser muy impresionante ver todo rugoso, ¿no? Sí. En realidad es molesto, entonces lo que se puede hacer es utilizar productos de venta libre con calamina, antihistamínicos, o también tal como mentolado, como para calmar esa molestia que uno siente. No es picazón. No. Es molestia. Es molestia. Y tiene una evolución entonces de los 10 días que decíamos del tratamiento con el antibiótico. Sí, y hay que prevenir el contagio. ¿Y de qué manera? Usar todo lo que hemos aprendido en esta época para cuidarnos del COVID. O sea, hay que lavarse frecuentemente las manos, hay que evitar el contacto porque se contagia a través de las secreciones cuando el paciente estornuda o tose. Entonces, el paciente enfermo tiene que toser o estornudar tapándose la nariz y la boca con un pañuelo o con el brazo. No hay vacuna para barbijo, esta enfermedad. Entonces, también cuando está en contacto con otras personas. Y no compartir utensilios, no compartir ni los vasos, ni la bombilla del mate. La toalla, o sea, todos los elementos que el paciente toca, entonces son solamente para su uso. Exacto, tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido para el COVID cuando hay un paciente que tiene este tipo de enfermedad. Escarlatina. Por supuesto, no ir a trabajar, ni los niños deben ir al colegio. Es una enfermedad que se da especialmente en niños entre 5 y 15 años, pero un adulto también se puede contagiar. Y quien ha tenido una vez escarlatina puede volver a repetirse. Puede volver a tenerla. Bueno, nos has dado toda una lección de la famosa escarlatina. Muchas gracias, Miriam. Gracias a vos, Tete. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Llega la farmacéutica Liliana Noguera, preguntarte porque finalmente llegaron los test de autoevaluación a las farmacias, así que qué son y qué aportan al tema de la pandemia.
Estos test de autoevaluación, estos test de antígeno, estos autotest, son productos médicos destinados, son productos médicos, productos de diagnóstico in vitro para autodiagnóstico. Es decir, están diseñados para que las personas sin preparación previa, sin conocimiento previo, puedan realizarlos en el ámbito privado. Y realmente, ¿qué aportan estos test de autoevaluación a la gestión de la pandemia? Son una importante herramienta. ¿Por qué? Porque acercan el diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano. De esta manera se favorece el aislamiento, se rastrean los contactos estrechos y disminuimos la transmisión. ¿Los test son de venta libre? ¿Es necesario identificar al paciente y luego notificar el resultado? Sí, los tests son de venta libre, de venta exclusiva en farmacias, pero para la dispensa, el farmacéutico debe de cumplir con los requerimientos del servicio farmacéutico de dispensa, registro y notificación del autotest o test de autoevaluación. ¿En qué consiste? En que antes de realizar la dispensa, el farmacéutico debe de asesorar al paciente sobre cuál es el momento apropiado para la realización del test, en qué casos es recomendado que estos tests se realicen y también, en caso de que la persona decida adquirirlo, se deben de registrar los datos de quien lo va a usar y va a firmar la correspondiente declaración jurada. ¿Qué dice esta declaración jurada? Que la persona se compromete a notificar el resultado. ¿Qué recaudos debemos tomar al adquirir y al realizar un test? Sí, los recaudos que debemos de tomar antes de adquirir el test es tener en cuenta que estos test fueron aprobados por la ANMAT, la autoridad regulatoria, son productos médicos de venta exclusiva en farmacia. También siempre debemos de controlar la fecha de vencimiento como hacemos con cada medicamento, con cada producto médico. El test es recomendado realizarlo durante los primeros síntomas, durante los primeros 7 días, del inicio de los síntomas y en el caso de los contactos estrechos, alrededor de los 5 días que se ha tenido el último contacto con el caso positivo confirmado. ¿Cómo ha sido la evolución de la dispensa y cuál ha sido el resultado de este primer periodo? Bueno, y ha transcurrido prácticamente un mes desde que comenzamos con la dispensa en las farmacias y realmente los resultados han sido muy satisfactorios. ¿Por qué? Porque por un lado se han adherido al servicio farmacéutico más de 8.000 farmacias, más de 5.000 farmacias ya han dispensado al menos un test y el reporte de los resultados lo han efectuado cerca del 50% directamente el paciente, lo que indica que este servicio farmacéutico desarrollado por la Confederación Farmacéutica Argentina, trabajando codo a codo con el Ministerio de Salud de la Nación, ha cumplido con las expectativas, no se pierden datos epidemiológicos y el compromiso de la gente, la responsabilidad de la gente para reportar los resultados ha sido muy alto. Gracias, Liliana. Ha llegado el farmacéutico Gustavo Di Rosa para hablarnos de un tema, bueno, de mucha actualidad porque vamos a hablar de quemaduras del sol y aparte él siempre trae elementos. Gustavo, ¿qué es una quemadura de sol? ¿Estás? ¿Cómo te va? Todo bien. Bueno. Sí. Bueno, una quemadura de sol es la respuesta que tiene nuestra piel ante una exposición excesiva a los rayos solares. Creo que todos la conocemos. Todos en algún momento nos quedamos dormidos o no nos dimos cuenta y aparece la quemadura. Claro, porque el sol, como dije en otras oportunidades, es necesario para nuestra salud, para nuestra vida, pero el exceso de exposición solar también nos va a traer problemas como las quemaduras, las manchas, el envejecimiento cutáneo y hasta el cáncer de piel. También. Es por eso que, bueno, debemos cuidarnos. Nosotros tenemos una protección natural que es la melanina, que es ese pigmento que producen
unas células que tenemos en la piel, los melanocitos, y bueno, nos dan el color, ¿no? La coloración. Pero exponiéndose así excesivamente, bueno, ya no alcanza esta protección natural y tenemos que protegernos con la ropa adecuada, con las gafas. Los horarios, un buen gorro y los protectores solares. Ahora, ¿cómo se usa un protector solar? Bueno, tenemos porque hay mucha solares. gente que creo que lo tiene, pero no sé si lo sabe usar. Claro, eso sí. Los protectores solares vienen... ahora tenemos para todos los gustos. O sea, sí, uno no sabe qué elegir tampoco. Claro. A ver, ayudarnos a ver qué... Tenemos cremas, tenemos emulsiones, tenemos lociones con atomizador, hasta aerosoles, también en forma de gel, de aceites. Eso lo tiene que ir probando, a ver la comodidad de cada uno. A veces el atomizador para los chicos es más fácil de aplicar que una crema que por ahí le molesta. Sí, o tenerlo quieto mientras uno le aplica, por ahí es más difícil. Claro, y lo que sí todos tienen en común, el número que está generalmente en el ¿Ese número qué indica? Es el factor de protección solar. Sí, pero ¿qué cuenta tenemos que hacer cuando eso nos da una idea de la cantidad de veces que aumenta la protección solar. O sea, para explicarlo con un ejemplo, una persona que se expone al sol sin ningún protector y que en 10 minutos, por ejemplo, empieza a sentir ardor, ¿no? Bueno, si usa un factor 20, eso le va a aumentar 20 veces la protección natural. O sea que 20 por 10 sería 200 minutos que va a poder estar expuesto y recién ahí empezar a sentir ese ardor. Ardor. ¿No? Ahora, es un tema de ardor, pero la gente quiere estar al sol para tomar color. Claro. ¿Pasa también lo mismo? ¿Va a tener que estar en vez de 10 minutos, 200 minutos? No. Eso es lo que nos va a aumentar la protección. La protección, perfecto. Pero eso en teoría también tenemos que tener en cuenta de que hay que aplicarlo bien. Bueno. O sea, media hora antes de exponernos al sol ya tenemos que ponernos el protector solar. Y aparte hay que tener en cuenta que no es lo mismo estar a la altura del nivel del mar que estar en una montaña. No, es cierto. Pega mucho más. Claro, pues estás más cerca. Claro, y lo mismo si estamos con reflejo, por ejemplo en la nieve. Sí, es impresionante las quemaduras de nieve, lo que son. Y otras cosas, por ejemplo, podemos arrastrar también el protector en la arena o con mucha transpiración, haciendo deportes, y ni que hablar si nos bañamos. Sí. Por eso es importante reponer el protector mínimo cada 2 horas. ¿2 horas? Mínimo cada 2 horas. O si nos metemos al agua, de nuevo tenemos que reponer. Qué trabajo entonces tomar sol, ¿eh? Porque hay que empezar a ponerse en todos lados. Perfecto. Claro, o sea, cada 2 horas entonces, cada calcularlo 2 horas, así. Hay que realizar la reposición del protector solar. Porque también la disyuntiva, viste que a partir ahora de la pandemia también todo el mundo aprendió que la vitamina que provoca también que se activa, ¿no? La vitamina D, sí. Sí, la vitamina D, que es muy necesaria, también es conveniente y aconsejable, pero lo difícil es encontrar la medida, ¿no? Un equilibrio, ¿no? El equilibrio. Con tomar 15 minutos por día, bueno, y por la mañana preferentemente, o a las últimas horas de la tarde, estaría bien. Estaría bien. Y bueno, en el caso que tengamos una quemadura, o sea, nunca hay que subestimar las quemaduras, más allá de las solares, todas las quemaduras, más que nada cuando que hay muchos casos, vienen a la farmacia con agua hirviendo, que es para el mate, la quemadura puede parecer superficial, pero muchas veces es muy profunda. Sí. En el caso de una quemadura solar, que puede aparecer con un enrojecimiento que quizás no avanza más, podemos saber que en unos pocos días vamos a volver a estar bien. Pero si aparecen ya ampollas, un malestar general, náuseas, bueno, hay que ir al médico. Perfecto. Lo primero, bueno, es humedecernos la zona, mojarnos y es posible bañarnos con agua fresca. Agua fresca. Agua fresca. Nada más que ninguna otra cosa. No, primero agua fresca. Agua fresca. Sí, durante mínimo 5 minutos. Perfecto. Después podemos tomar algún analgésico antiinflamatorio, como un ibuprofeno, y colocarnos también un post solar. Porque hay cremas post-solar. Claro, que preparamos los farmacéuticos en la farmacia, en nuestro laboratorio. ¿Con qué ingredientes? ¿Qué es lo que puede tener? Aloe vera. Sigue siendo aloe vera, eso que lo conocemos de toda la vida. Sí, aloe vera es muy conveniente, ¿no? Así es, que lo tenemos en el jardín ahí, esa plantita. Bueno, un extracto de aloe vera que contiene
el gel o la crema postsolar, que aparte le agregamos vitamina A, le podemos agregar vitamina E, alantoína y fundamentalmente sustancias que hidraten mucho como el ácido hialurónico. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a vos. Como siempre, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Momento de la despedida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias.
Hola, hola, bienvenidos a Tesis, qué lindo estar acá. ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo andas, Verónica? ¿Bien? Feliz de estar acá. Bueno, programón hoy. ¿Verdad que sí? Tenemos temazos. Vamos a hablar del tema del sueño. ¿Qué pasa cuando uno tiene un episodio, como por ejemplo empiezan las clases y la casa tiene que irse a dormir antes porque arrancamos más temprano? Bueno, también los adultos mayores, cómo moverse ahora que han estado tan sedentarios en pandemia y con tanto miedo, ¿sí? Y vamos a ver cómo ha respondido la gente con los autotest. Ah, buenísimo. ¿Sabés que hay muchísima gente haciendo autotest, informando y funcionando todo? Bueno, pero acá tenemos la posta. Todo bien dicho cómo hay que hacerlo. Bueno, ¿empezamos? Dale, arrancamos. Bueno, aquí estamos con el doctor Diego Vega, él es médico neurofisiólogo y vamos a hablar sobre el tema de los abuelos, los adultos mayores después de la pandemia y cómo es el tema de la marcha. ¿Por qué caminan? ¿Por qué no caminan tanto? Vamos a hablar de ese tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Verónica, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Y lo primero que quería comentarles es ponernos en el lugar de nuestros adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos. A ellos la muerte y la enfermedad se les presenta a cada paso que dan. Es una realidad concreta. Han tenido la enfermedad seria o la muerte o la pérdida de algún ser querido, un esposo, un amigo, inclusive gente más jóvenes que ellos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es meternos en la cabeza de nuestros queridos adultos mayores. Y el hecho de estar encerrados y su única fuente de información es a través de la televisión, donde lo único que aparece son estadísticas de cuánto murió hoy, cuánto va a morir mañana, cuánto murió ayer. Eso genera, primero, terror. Segundo, no subestimemos a nuestros queridos papás o abuelos, no son tontos ni tienen un problema de aprendizaje. Ellos saben mucho, son muy inteligentes y tienen mucha experiencia, pero pongámonos en su cabeza. Su gran talón de Aquiles es el terror con el que viven y lo viven en primera persona. Una vez que nos ponemos en la cabeza de nuestros adultos mayores, ahí si quieren les comento lo que produce el sedentarismo al cual se han visto sometidos en este último tiempo. Es decir, en ese momento diríamos que ese terror, eso que pasa, digamos, lo que los paraliza. Bueno, ellos viven con la enfermedad. Cada paso que dan les puede costar la vida. Literalmente, cuando yo estaba en la primera residencia, una fractura de tobillo en un adulto mayor se consideraba una urgencia médica. Y yo preguntaba a mis superiores, ¿por qué una urgencia médica si una fractura de tobillo no los mata? Me decían mis superiores, la fractura no los mata, pero lo que los puede matar o producir problemas serios es la cama. Bueno, entonces tendríamos que ir no al tema del ANDA, sino al tema de, por ejemplo, dosificar, qué tipo de medios miran, de qué tipo de charlas hay, cómo se abre esta situación en la familia. Excelente tema, Verónica. La comunicación médico-paciente, y hablamos de salud, es una asignatura aparte en medicina. Y se estudia durante todos los años, durante prácticamente un mes entero. Y la palabra del médico, al igual que los medicamentos, hay que saberla dosificar. Y para cada paciente, lo sabemos en medicina, no se les puede informar de la misma manera. Y la palabra también hay que saber que no es la misma información, como no es el mismo medicamento para la misma patología, ni para el mismo paciente. A cada paciente se le habla de una manera diferente. Y cometemos el error de confundir una información con una consulta médica, que es privada e individual para cada paciente. A mis pacientes o a los pacientes no les puede hablar ni el presidente, ni siquiera el ministro de Salud. A mis pacientes les habla sus médicos de familia. Y como hijo, como familiar, digamos, uno los ve por ahí más quietos que lo que deberían estar, o lo que nos parece al menos. Digo, ¿cómo incentivás, cómo abordás digamos, esa comunicación de la familia con el adulto mayor para ponerlo en movimiento? Excelente. Bueno, ahora vamos al tratamiento. Una vez que logramos superar el tema de la comunicación, vamos al tratamiento. Insisto, no voy a caer en aquello que critico. Esto no es un consejo generalizado. Lo primero que tienen que hacer es volver a la consulta médica del médico de familia. En mi caso particular, que soy neurofisiólogo clínico, vienen a consultarme porque no pueden caminar. Yo estudio el sistema nervioso periférico y los músculos. Uno de los dos órganos y sistemas que más se afecta, junto con el circulatorio. El sedentarismo afecta a todos los órganos y sistemas, pero más que nada al sistema nervioso periférico y muscular. Y también, bueno, produce alteraciones cardiovasculares. Lo primero es volver a tener comunicación médica, ¿de acuerdo? Médica, que los abuelos pierdan el miedo de ir a consultar personalmente con sus médicos de cabecera. Y que sea ellos después que les indiquen en cada caso lo que tienen que hacer. Partimos de la base que lo peor que pueden hacer es que por temor quedarse sentados.
Ok, pero el quedarse sentados no es no salir de la casa, pueden hacer actividades en la casa, dar vueltas, por más que sea mínimo el espacio. Sí, yo he visto gente que subía y bajaba escaleras, que se ponía a dar, no sé, a bailar, a hacer otro tipo de actividad, claro. Siempre acompañados, porque no es lo mismo un adulto mayor que vive en el campo, en Pergamino, que un adulto mayor que vive en el microcentro. No es solamente decirle anda a caminar, subir y bajar escaleras y olvidarnos, es acompañarlos, porque supuesto. Se van a caer, se van a tropezar. Y muchas veces yo les digo a los alumnos que vienen en departamentos, venime a ver con un golpe por haber asumido el riesgo de caminar y no con dolores en todo el cuerpo o con problemas en el sistema musculoesquelético por el terror de no tropezarte. Pero eso es algo personal que va a dar cada médico con su librito. Yo a los míos les aconsejo caminar y acompañarlos. No es solamente decir anda, levántate y anda. Pero vuelvo desde la familia. Si, no sé, el adulto mayor se resiste, el médico la manda a decir y no quiere, digamos, ¿cómo se estimula? ¿De qué manera lo abordamos? Ahí está. Cada paciente es un universo y estoy hablando de la comunicación. Fíjate vos que no me quiero ir a lo mío, que es la neurofisiología. Sí. El gran talón de Aquiles es la comunicación. ¿Y cómo llegás a cada paciente para convencerlo? Sin meterle más miedo. Sin decirle si te quedás sentado, no vas a caminar por el resto de tu vida o te vas a morir. ¿Cómo dosificás la información en cada caso? ¿Qué es responsabilidad de los familiares y también del médico de familia? Que habla con el adulto mayor y con los familiares. Entonces, hacerle entender que la peor opción es autoprescribirse ejercicios, al igual que está mal autoprescribirse tratamientos médicos o autoprescribirse información. Entonces, hay que individualizar, desmasificar esta medicina masiva donde vomitamos consejos. Ahora todos para la derecha, ahora todos a subir y bajar escaleras. Ahora no es la misma realidad de adulto mayor que está en el campo. No es la misma información ni el mismo incentivo de adultos que están en el campo, de que están encerrando un departamento en el microcentro. Pero igualmente cada persona tiene un entorno, un lugar donde vive. Entonces, acorde a eso, la cosa es no quedarte paralizado, porque el miedo lo que hace, sabemos todo, es paraliza, ataque o defensa. Entonces, el miedo te va a paralizar. En este caso, lo que vos decís, la patología que deja es el sedentarismo. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar ese sedentarismo? Puntualmente a eso, a lo neural. ¿Cómo hacemos para enfrentar el sedentarismo? Información, educación, información individualizada. Okay. Volver a consultar al médico de familia. Que él les va a decir en cada Pero caso... no todo el mundo tiene médico de familia, esa es la volver realidad. a recuperarlo. Ah, bueno, entonces tenemos que ir a otra cosa. Porque ya ni siquiera, o sea, hay gente que en toda la vida no tiene un médico hay médicos en el barrio que están muy desvalorizados, muy devaluados. Y lo que yo quiero hacer es volver a valorizar los médicos del barrio que están. Volverle a prestar atención al médico que está. No es que no están, están. Tenés que volverle a acercarte a él, hacerle un regalo, pagale la consulta, haz lo que quieras, pero están. O sea, hay una medicina masiva que está muy bien. El médico de urgencia está muy bien para resolverte la urgencia. Pero el consejo te lo da el que más te conoce. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Doc. Bueno, muchas gracias. Vamos. Bueno, vamos. Buenísimo. Bueno, Verónica, estamos acá con Leandro Lamardo, él es gerente de negocios de Roche Diagnósticos, para hablar de los autotest de COVID que han ingresado al país hará más o menos 30 días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leandro? Bien, ¿ustedes? Hola, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo crees que han tomado los pacientes acá en Argentina? ¿Qué digamos, de los autotest? ¿Qué facilidad tienen el uso? El test es un test de muy simple uso. Tiene 4 pasos para realizarlo. El primero es la toma de muestra por un hisopo un poco más pequeño de los que acostumbramos a ver por PCR. El hisopo se introduce 2 centímetros en cada una de las fosas nasales. Entonces, una vez que giramos el hisopo 10 veces, retiramos el hisopo, lo descartamos en forma segura, porque el reactivo viene con un buffer que inactiva al virus para su contagio. Pasamos a ponerle una boquilla al tubo, que es una boquilla tipo gotero. Abrimos el dispositivo, que es el cassette que nosotros normalmente conocemos como en los EVA-test y en las pruebas de embarazo. Lo abrimos, lo ponemos sobre una superficie plana y sembramos 4 gotas de este tubo con la muestra y el reactivo en un pocillo circular. Esperamos unos 15 minutos, de 15 a 30, y hacemos la lectura. Muy importante acá destacar. ¿Cómo haces la lectura? ¿Tenés que poner algo o ya la ves ahí las rayas? Es una línea que se va a marcar firmemente. ¿Y cómo sé yo que está bien hecho el test? Primero vamos a tener que esperar que transcurran entre 15 y 30 minutos para hacer la lectura
de los resultados. Es muy importante que no se lea ni antes ni después de ese tiempo. Luego, los test traen una línea de control que tiene que estar visible. Si no está visible la línea de control, significa que el test está inválido. ¿Pero esa línea está antes visible o no? ¿O se visibiliza No, después? se visibiliza una vez que uno hace la corrida. Entre los 15 y los 30 Entre los 15 y los 30 minutos. Perfecto. ¿Sí? Y cuando uno obtiene dos líneas, una va a ser la de control y otra va a ser la del test positivo, se infiere que el resultado justamente es positivo. Digamos que la muestra tiene carga viral positiva para SARS-CoV-2. Esa sería la lineita que realmente testea al paciente, sería. Tal cual. Una es de control del buffer y de que la realización de la corrida está bien hecha, y la otra es la presencia, sí o no, de antígenos en carga viral alta en las vías respiratorias del paciente. Tengo una pregunta, capaz es muy pava, pero ¿se tiene que hacer encerrado, al aire libre, con el aire acondicionado, a temperatura ambiente? Si hace mucho calor, ¿es efectivo igual? No hay indicaciones o contraindicaciones en ese sentido. Siempre lo mejor es hacerlo en la tranquilidad del hogar. Digamos, justamente nuestros test están hechos para familias, y así como están hechos para familias, también están pensados para realizarlo en la comodidad del hogar. Lo que no quita que pueda ser utilizado, por ejemplo, para casos de compañías o empresas que quieran realizarle los test a sus empleados. Vos hablaste de que se inactivaba el virus con la solución buffer que trae. Eso correcto. Me parece interesante. Quiere decir que el descarte la gente lo puede hacer tranquilo. En cualquier lugar. El descarte es seguro, como cualquier residuo no patogénico que uno descarta en la basura tradicional. O sea, a pesar que tenga muestra, diríamos, de una persona que puede estar infectada, eso correcto. Está garantizado, diríamos. Esté o no esté infectado, la suspensión en el buffer del tubo, en el reactivo del tubo, hace que la muestra o que el virus se inactive para su contagio. Compramos y no viene solamente un test, vienen 5 test o vienen por ahí. 5 test por pack. ¿Cuánto tiempo desde que yo compro tengo la posibilidad de utilizarlo y tener certeza de que no está vencido el producto? Los vencimientos son mayores a un año, como para darte una idea de cuál es la pauta de los vencimientos. Siempre que lo realices en las condiciones o en el tiempo que marca el vencimiento y que el almacenamiento del producto esté dentro de lo estipulado en condiciones de humedad y temperatura, que son las ambientales, el test va a tener validez. ¿Y tiene que tener algún recaudo especial el paciente, digamos, no sé, manos limpias, las fosas nasales limpias? Sí. En ese sentido siempre es preferible, antes de realizar el test, sonarse la nariz. Antes de hacer el hisopado, ¿no? Digamos. Eso es como algo para poder aumentar la secreción o la presencia del virus en el tracto respiratorio. Si yo tengo un kit, compré para hacer el test, en mi casa tengo un bebé y un adulto mayor, ¿utilizo el mismo kit para todo el mundo o tengo que comprar algo diferente? No, el kit viene con todo lo necesario para realizar 5 test. Sí. Si es para un menor de 18 años o un niño, lo recomendable o lo sugerido es que la muestra y la evaluación la haga el adulto. Para mayores de 61 años, lo aconsejable es que lo acompañe alguien para la realización del test y la lectura del resultado. Pero después el test viene, el packing viene con 5 tests y todo lo necesario para realizar 5 muestras. En ese sentido, quizás no es conveniente o consultaría con un médico para realización en un bebé. Sí lo trataría como para chicos mayores de 2 años, 3 años, que puedan realizarlo el adulto. Hablamos con el pediatra si hay que hacerle el test. Viene adaptado el hisopo más corto para que sea una toma de muestra menos invasiva. Perfecto. Sí, para que sea casera. Exactamente. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Bueno, vamos al living. Dale. Hola, estamos con la doctora María Elena Mazzola, ella es neuropediatra. ¿Cómo estás? Un gusto estás? tenerte, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos a hablar sobre el tema de la escolaridad, vuelta a las clases y el tema del descanso, el sueño, el dormir de nuestros hijos. Ya creo que la población está bastante al tanto de las cosas que hay que hacer, pero no vale la pena repetirlo en todo caso. Quizás estamos demasiado cerca del comienzo de clases, pero lo ideal hubiese sido empezar 15 días antes
marcando rutinas, sobre todo adelantando la hora de levantarse, porque a veces no nos queda claro, pero nadie puede obligar a otro a dormir si no tiene sueño. Es contraproducente. Ajá. Así que paulatinamente lo ideal sería 15 minutos antes por día y hasta llegar a un horario próximo al que van a tener durante el tiempo escolar, ¿no es cierto? Es decir, que vos lo planteás al revés, vos planteás el empezar a despertarlo antes para que en definitiva tenga sueño antes y sea una elección, diríamos, irse a dormir antes. Digamos que sea más fácil. Muchas veces no es una elección y uno tiene que pelear igual, pero es una táctica que da más resultado que la obligación de irse a la cama en un horario en que habitualmente ni el chico ni el adolescente tienen ganas de irse a dormir, y eso genera que estando en la cama sin tener nada que hacer empiecen a tener pensamientos que muchas veces lo que generan es lo que se llama en el adulto un insomnio psicofisiológico persistente, es decir, tratar de no ir a la cama para no empezar a moverse para un lado, para el otro, pensar qué es lo que tiene que hacer al día siguiente, etcétera, etcétera. De hecho, es que estamos luchando contra toda la tecnología, porque claro, eso, hay pantallas también. Dame el protocolo, como por ejemplo decir, bueno, está bien, vamos a empezar a acostarnos, pero también toda la casa se tiene que apagar. Exacto, exactamente. Porque es muy difícil si uno sigue con todo el bochinche afuera y mandás a dos de los hermanos porque el otro empieza la semana que viene, que empieza... O sea, es muy difícil. ¿Cómo se arma? No, lo ideal es esto, mantenerlo siempre, ¿no? Pasa que venimos de una pandemia, venimos de las vacaciones, es una sumatoria de cosas donde los horarios son irregulares. Pero las regularidades en cuanto a bajar los estímulos, en general a partir de las 5 de la tarde, incluso con las luces de la casa, evitar que estén conectados por lo menos 2 horas antes de la hora en que concilian idealmente el sueño. Las comidas regulares son... Claro, también eso es importante, ¿no? Sí. Marca rutina. Exactamente, marcar la rutina. Eso debe estar constante, porque lo que se ha verificado en estudios científicos es que la irregularidad en los horarios de despertarse y de dormirse tienen como consecuencia una alteración anatómica en el cerebro. Alteran la mielinización del lóbulo frontal, que tiene que ver con todo lo que es el límite, la autorregulación, ¿sí? Pero ¿qué hay uno en la misma familia tiene gente que tiene sus ciclos circadianos, pero se llama, distintos. Hay gente que es diurna y hay gente que es nocturna. Sí. ¿Cómo hacemos para equilibrar eso si nosotros vemos que alguno de nuestros hijos es como que tiene su inclinación a descansar más de día que de noche? Nunca nadie es 100% búho o 100% alondra. En general somos una mezcla de ambos. Ajá. Lo que pasa es que la casa suele funcionar como lo marcan los mayores. Y en los casos de distintas edades, por ejemplo, los adolescentes tienden a tener un ritmo que nosotros llamamos retardo de fase fisiológico. Es decir, la melatonina empieza a segregarse en un horario más tardío, más parecido a lo de los adultos, y el sueño se superficializa. Por eso es tan difícil que el adolescente pueda conciliar el sueño por sus propios medios y le resulte fácil. O sea, estamos incluso con modificaciones hormonales a esa hora en los adolescentes. ¿Y la actividad física cómo? Eso es fundamental. O sea, yo todo este verano estuve con consultas de chicos, sobre todo adolescentes, en los que les insisto permanentemente en que tienen que hacer actividad física. El cansancio físico hace que... Sí, pero sobre todo la actividad física de día, a la luz, si es posible en espacios abiertos. Claro. Eso es lo ideal. ¿En solos modifica eso? No. No, realmente no. Y cuando te referís a actividad física, ¿es desde nadar, andar en bicicleta? Cualquier actividad física, dar la vuelta a la manzana. Claro. El tema
es activarse. Claro. Activarse, eso sirve también para el, digamos, el ánimo, ¿no? Sí, para la salud en general. Para digamos. la salud en general, Claro. sí. Y con respecto al dormir, digamos, ¿sí? ¿En cuántas horas antes habría que no hacer actividad física? 2 horas antes sería no sería conveniente. no conveniente. Exactamente, sí, porque bueno, hay todas unas, digamos, alteraciones fisiológicas del metabolismo que nos van a impedir que conciliemos el sueño fácil y rápidamente. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, un placer gracias a ustedes. tenerte. Bueno, ¿ya volvemos? Dale. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, estamos con Marlene Gómez, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien. Bueno, vamos a hablar de un alimento muy rico que es el huevo. El huevo, exacto. Muy rico y muy rico en proteínas también. En proteínas, sí, Exacto. básicamente. Bien, bueno, primero vamos a aprender qué nos aporta un huevo. Un huevo nos aporta 80 kilocalorías, de las cuales 20 calorías aportan la clara y 80 calorías la yema. Hasta ahí no parece tanto. No, en realidad es que es un alimento rico en calidad nutricional y muy poquitas calorías. Esas 80 calorías que vienen 60 de la yema es porque nos aporta 5 gramos de grasa. Es decir, toda la grasa que nos aporta un huevo está en la yema, pero hay mucha duda en cuanto, bueno, pero son grasas buenas, malas, eleva nuestro colesterol. En realidad no. Antes se decía que sí, pero nuevos estudios científicos demuestran que en realidad son grasas saludables que ayudan a combatir nuestro colesterol malo. Está bien. Es decir, Ahora que bien, alguien que tiene dieta, digamos, que hay que bajar en las grasas, podría consumir algún huevo, digamos. podría, sí, a menos que sea una persona que tenga colesterol elevado, ya sea por una cuestión genética. Entonces, de esa manera no quiere decir que esté prohibido, pero sí debería consultar qué cantidad. ¿Qué cantidad? La proteína que nos aporta no solamente está en la clara, esto también es novedoso porque nos aporta 6 gramos de proteína, de los cuales 3,5 gramos está en la clara y 2,5 en la yema. Es decir, que la yema también tiene un aporte proteico. Por supuesto que también tenemos vitaminas, todo lo que son las vitaminas hidrosolubles está en la clara porque también nos aporta agua, y las liposolubles en grasa están en la yema. Y acá están todos los nutrientes para generar una nueva vida, diríamos. Porque... Sí, pero hay una vitamina que no aporta, una sola, que es la vitamina C, por ejemplo. Es la única vitamina que no aporta. Después completísimo en cuanto a vitaminas y minerales, muy buena calidad. Otra cosa también es diferencia entre huevo blanco y huevo rosado. Esto también es una duda. ¿Tiene el mismo aporte nutritivo? Sí, en realidad lo que cambia es la raza de la gallina, por eso cambia color, pero en realidad aporte nutricional es igual. Es el mismo. Así que si nos quieren cobrar más caro porque dicen que es mejor, es igual. No, para nada, es lo mismo. Otra cosa también es, por ejemplo, cuando nosotros compramos un huevo, podemos identificar si es más viejito, digamos, el huevo tiene más días, o huevo fresco. ¿Cómo? Poniéndolo en un vaso de agua, nosotros observamos, en este caso es huevo fresco porque se hunde. Si el huevo queda flotando, significa que tiene ya más días, que debemos consumirlo rápido porque tiene una capa de aire que generalmente se hace en la punta. Cuando nosotros lo rompemos o lo llevamos a hervir, nos vamos a dar cuenta. Claro, tiene un espacio, un huequito. Exacto. Ese huequito, cuanto más grande, el huevo es más viejo, entonces va a flotar más. Y otra cosa también es cómo identificar cuando un huevo está pasado